Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? El Señor está en este lugar. Qué bueno es Dios, porque Dios siempre nos ama. Él siempre cuida de nosotros, hermanos. Si estamos hoy aquí, porque Él ha sido bueno, porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza, nos ha dado la fortaleza. ¿Dicen amén a eso? Sí, hace un año exactamente yo no pude estar aquí con ustedes. Estaba encerrado entre las cuatro paredes, sin poder salir, sin poder verle a ustedes, ni ustedes a mí. Hace un año. ¿Y cómo pasa el tiempo? Y debemos de darle gracias a Dios, porque Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Bienvenidos a todos, y los que están allá arriba, bienvenidos. Espero que hayan venido con todo su corazón de cantarle a Dios, alabar el nombre de Dios y también de seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, vamos a leer el versículo 12 en adelante. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Hagamos una oración al Señor para que pedirle a Él que Él nos dé su palabra, que Él nos hable en esta noche a través de la palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos traído a este lugar. Nos has reunido, Señor, como un solo pueblo. Señor, lavado por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos hables, que nos des tu palabra, nos des tu consejo y que nuestras vidas sean motivadas a través de tu palabra. Señor, si hay alguien que no te conoce, sálvalo, oh Dios. Los que están enfermos, sánalos. Señor del cielo, aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, Dios, envía tu palabra, envía tu consejo, y que tu palabra esta noche, Señor, pueda motivar nuestras vidas. De esa manera podemos seguir adelante buscando tu presencia. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo recibimos. Amén. Hermanos, el versículo 12 dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros, para con todos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, en esta enseñanza de la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos motiva o nos enseña a valorar a las personas que
trabajan dentro de la obra del Señor. Y Pablo dice que hay que darles un reconocimiento por lo que hacen dentro de la obra de Dios. Y también Pablo dice que hay que tenerlos en alta estima, hay que estimarlos por lo que hacen dentro de la obra de Dios. Y ya de último Pablo dice que hay que amarlos. Ahora, escuche bien esto, por favor. Cuando Pablo, hermanos, escribía esta primera carta a los tesalonicenses, Pablo no estaba allí en Tesalónica. Él no estaba allí. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se refería a él mismo. De hecho, la iglesia en Tesalónica fueron 3 personas los que estuvieron llegando en Tesalónica para alimentar la fe de los creyentes en Tesalónica. Y uno de ellos fue Pablo, por supuesto, que Pablo fue el que plantó la iglesia en Tesalónica. Pero después de Pablo estaba Silvano, que en este caso es Silas, y luego sigue lo que es Timoteo. Entonces, cuando uno va, hermanos, al primer capítulo de la carta, uno se da cuenta que cuando Pablo escribe la carta, especialmente cuando él inicia la carta saludando a la iglesia, él dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia en Tesalónica, juntamente con los obispos y los diáconos. Entonces la carta fue escrita a la iglesia en general, a los obispos, que en este caso viene siendo los pastores, los ancianos que estaban en Tesalónica. Pero luego él dice a los diáconos, o sea que la iglesia ya estaba formada. Ya la iglesia ya tenía un grupo de líderes, o ya había un liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, el punto aquí es que la Biblia no da nombres en específico. Pablo no dice, miren, Pablo no dice, hermanos, les pedimos que reconozcan a Pedro, a María, a Juana, a Lucas. No da nombres. O sea, lo que yo entiendo aquí es que Pablo lo que quiere en este caso es enseñar a la iglesia en Tesalónica a que siempre tengan en alta estima los que trabajan dentro de la obra. Y no precisamente los que son pastores, sino desde los que hacían poco o mucho, siempre hay que tenerlos en alta estima. Dentro de la obra de Dios, hermanos, fíjense que dentro de la obra de Dios hay muchas personas, hombres y mujeres, que son muy entregados a la obra. Y esas personas tal vez no se les pone una fotografía de ellos en la pared de la iglesia o del local para que todos vean que ella sí es una de las que trabaja en la iglesia, aquel sí es uno de los que se esfuerza, él es el que trabaja más en la iglesia. No se les pone, pero en la lista de Dios sí está el nombre de ellos. En la lista de Dios, en el libro de las obras, está el nombre de ellos. Siempre, hermanos, he creído de que es cierto el ministro, el hombre que Dios pone como padre espiritual, él está allí porque Dios lo llamó, Dios lo puso ahí. Pero si no hay, hermanos, si no hay miembros y no hay mujeres, hombres que también se involucren en la obra, no va a haber iglesia, no va a haber congregación. No va a haber crecimiento, no va a haber. Esto es, hermanos, como la iglesia es como un organismo, una organización,
para que usted me entienda más claro, una organización de un conjunto, de un grupo de personas que están en el mismo sentir y que están involucrados en la misma labor. Así es la iglesia. Aquí en esta iglesia, pues, algunos de ustedes son quizás uñas, otros son dedos, otros son brazos, otros son quizás el cabello de la cabeza. La cosa es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo es importante y es necesario. Así es en la obra de Dios. En la obra de Dios todos somos importantes. Nadie es inútil. Todos somos útiles dentro de la obra de Dios. Lamentablemente a veces me incluyo yo primero. Yo me pongo en la primera fila, en la primera línea. Lamentablemente a veces no se valora el trabajo de los que trabajan dentro de la obra de Dios. No se valora. Ahora es fácil, y quizás yo tal vez lo ocupé hace años atrás, no me acuerdo, pero es tan fácil decir, se van 2, vienen 3. Se van 5, vienen 10. ¿Cuál? Se van 5, después se van 5, después 2 más. O sea, esa es la realidad. O sea, son frases que uno no puede usar, porque no es así. No es así. Es más, para decirles algo, es que no es uno el que realmente trae las almas a los pies de Cristo. Es Cristo. Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de las manos de Dios. De tal manera que, hermanos, dentro de la obra de Dios, lo que menos de haber es jactancia. El yo, comenzando conmigo, el yo, no. Aquí lo que menos de haber es jactancia. Todo lo que tenemos ahora, todo lo que nuestros ojos miran, todo ha sido por la gracia bendita del Creador del cielo y de la tierra, hermano. Dicen amén, hermano. Todo ha sido por Él. ¿Sí? Ahora, entonces Pablo no estaba allí. Él no estaba pidiendo como una... hermanos, como una estima, como un reconocimiento, como para él mismo. No, él lo que está diciendo es que Pablo dice, hermanos, a los tesalonicenses, les suplico, hermanos, dice él, os ruego, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahora, el detalle aquí es que en este caso Pablo no está enfocado a lo que se hace en la obra de Dios en un sentido material, en un sentido económico. Si usted puede observar conmigo detalladamente la escritura, usted se va a dar cuenta de que Pablo está hablando del trabajo 100% espiritual. Aquí dentro de una congregación hay muchas habilidades y muchos talentos. Por ejemplo, hay hermanos que son carpinteros, hay hermanos que son pintores, hay hermanos que son plomeros, y cuando se trata de edificar, construir un edificio, un templo, lo que menos va a faltar son manos, porque hay hermanos que son buenos para pintar, para diseñar una puerta, una ventana. Hay hermanas que son buenas para, tal vez para cocinar, para recaudar fondos, y va a haber de todo. Pero Pablo no se refiere a lo terrenal, a lo humano. Él se refiere al trabajo de la obra de Dios, pero en un sentido espiritual. O sea, Pablo se refiere al evangelismo. A Pablo se refiere a lo que es la motivación de unos a otros. Y este es el trabajo que la iglesia muchas veces no quiere hacer. La iglesia no quiere hacer. Es bien fácil criticar a alguien que ya no se congrega. Es bien fácil, hermanos, empujar más al mundo a alguien que pecó.
Pero Pablo lo que quiere aquí, óigalo bien, Pablo dice, valoren, dice Pablo, a los hermanos, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden. O sea, la palabra presidir es los que motivan, los que ayudan. O sea, usted, escuche aquí, usted, ¿a quién está motivando a usted? ¿Usted? ¿A quién está motivando? Sí. Porque, hermanos, hay tantas vidas dentro de la iglesia del Señor que por alguna razón están desanimados. Por alguna razón no tienen ese deseo de continuar adelante buscando del Señor. Entonces, a esos hermanos, Dios no nos llama a desanimarlos más. Dios no nos llama para empujarlos más para allá, al mundo. No, Dios te llama a ti y a mí a motivarlos, a enseñarles una amonestación. Es que la palabra amonestación es esto. La palabra amonestación puede significar reprensión, motivación. Sabe que una cosa es que usted quiera amonestar a alguien y decir, bueno, ¿se compone o qué quiere? ¿Se va a congregar o qué quiere? Otra cosa es que usted llega, ¿sabe qué, hermana? Mire que le hemos extrañado mucho en la iglesia. Hermana, congréguese, busque del Señor. Todo se puede. Necesita alguna ayuda, algún favor, necesita alguna oración, alguna visita. Aquí estamos, cuente con nosotros, pero siga adelante. Ya no lo hemos visto en la iglesia, le animo para que se congregue, le esperamos en la iglesia. Eso es una amonestación, una motivación. Pero lamentablemente a veces todas las personas, los hermanos en la fe, que por alguna razón ya no buscan de Dios, a veces no reciben una amonestación, una motivación. No, nadie. Hay mujeres que por alguna razón ya no se congregan, no buscan de Dios. No hay. Ninguna mujer se levante y vaya en la conquista. Y Pablo dice, reconozcan los que os amonestan, dice Pablo, los que trabajan entre vosotros, los que os amonestan, los que os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, está hablando del trabajo dentro de la obra, del trabajo de animarnos unos a otros, de ser una mujer motivadora, un hombre motivador, de ser un hombre que en lugar de desanimar, sino está animando a los demás, de ser un hombre que está ahí como levantando al caído, trayendo otra vez de vuelta al que se ha apartado, de ser una mujer motivadora, una mujer que le interesa las almas, una mujer que le interesa a los jóvenes, a las señoritas. Ese es el trabajo a la cual Dios nos ha llamado. Ese es el trabajo del cual Pablo dice. Ese es el trabajo. Hay que reconocer a esos hermanos que trabajan, que amonestan. Y dice el verso, hermanos, dice el verso número que sigue, que es el verso número 13. Me están siguiendo, ¿verdad? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Oiga, hermanos, esta fecha que de ayer para acá es una fecha que le llaman Acción de Gracia. Y esta fecha, esta celebración tiene un inicio cristiano. Le voy a explicar. Venían unas personas de Europa a Estados Unidos, a esta nación,
venían como personas inmigrantes. Y ellos venían con temor, con miedo, que al llegar aquí, en este país, ellos iban a ser deportados o iban a ser rechazados. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Es que cuando ellos llegaron aquí, fueron recibidos con mucho cariño. Ellos fueron recibidos. Entonces, en aquel entonces se cree que estaba en el poder Abraham Lincoln, que era uno de los expresidentes de la nación, de esta nación. Y entonces el presidente fue el que estableció la fecha como acción de gracia. De hecho, no puedo decir que no es bíblico, o sea, yo diría que tiene un principio bíblico. Yo no les puedo decir que tiene un principio bíblico, que no es así. Pero esta fecha, esta fiesta de acción de gracia, el mismo presidente aprobó que se celebrara cada año como acción de gracia, como una celebración de darle gracias a Dios. Pero ya con el tiempo se fue añadiendo algunas otras cosas más que ahora pues mucha gente ya no lo celebran como gratitud a Dios, sino lo celebran, algunos se emborrachan, otros hacen otras cosas. Pero la cosa es que si usted se pone a notar que esta fecha, todo mundo, incluyendo nosotros, que le damos gracias porque tal vez un vecino se acordó de nosotros cuando estábamos en cuarentena y nos trajo un plato de comida, o le damos gracias tal vez a una tía que se acordó de nosotros, que nos trajo algún regalo, o que cuando estábamos enfermos nunca nos abandonó. Y es bueno, Siempre hay que darle gracias a las personas que de alguna manera u otra nos han extendido la mano. Pero yo creo que eso hermanos, a Dios, que Dios ha sido tan bueno, ha sido misericordioso, que Dios nunca nos ha abandonado y nunca nos ha dejado. Nosotros igual a Él debemos de darle gracias en todo momento. Amén. Entonces, pero Pablo dice aquí, a esas personas, dice Pablo, o sea, hablando de los que trabajan dentro de la obra, hay que téngalos en mucha estima, dice, amor por causa de su obra. Oigan eso. Es decir que a veces las personas que de alguna manera u otra Dios usó para motivarnos, para hablarnos de Cristo, esas personas lo tenemos al olvido. Los tenemos al olvido. Sí, se nos olvida y no debemos de olvidar de esas personas. Que de alguna manera u otra Dios los usó para darnos la palabra, para motivarnos, para encaminarnos en los caminos del Señor. Esas personas debemos de tenerlos siempre en estima, en amor. Siempre hay que apreciarlos, hay que respetarlos y hay que orar por ellos siempre. Y de allí Pablo pasa a la última parte cuando dice: tengan paz entre vosotros. Amén. ¿Estamos, hermanos? Hay que tener paz entre nosotros. ¿Sí? Dios no quiere, hermanos, que la iglesia esté peleada. Dios no quiere, hermanos, que la iglesia esté ahí como en discusión. Están como, hermanos, disgustados. Dios no quiere eso, de verdad. Sinceramente, eso no es la voluntad de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses: tengan paz entre ustedes. Sí, tengan paz. Estén en paz. Estén en paz con ustedes mismos, con Dios y con los demás. No se peleen, no discutan. No, somos hermanos en el Señor. Sí. El verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, lean conmigo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo.
¿Quiénes son los ociosos? ¿Qué significa la palabra ocioso? ¿Alguien sabe qué significa la palabra ocioso? La palabra ocioso significa perezoso. Oiga eso. Hermano, es que los hermanos, por más que uno les habla y uno les dice que hay que venir a trabajar, a hacer algo en la obra y hay que ganar almas, hay que abrir las células, ellos no quieren, hermano. Pero usted no se puede enojar con esa gente. Yo no me voy a enojar. Les voy a poner un ejemplo. Ayer que no hubo servicio, esperaba ver este lugar lleno. ¿Pero qué puedo hacer? Yo dije, bueno, los hermanos ayer hicieron algo familiar, bueno, mañana, viernes, todos vamos a venir al templo. Y no fue así. Pero no me puedo enojar yo con mis hermanos. No puedo, hermanos, molestarme. Porque verdaderamente quien conoce los corazones es Dios. Quien sabe de verdad si en verdad no pudieron venir es Dios. Pero aquí Pablo dice, os rogamos, dice Pablo, hermanos, amonestéis a los ociosos. O sea, cuando hay algún hermano, alguna hermana en la iglesia que no quiere involucrarse en la obra de Dios, no es cuestión de abandonarla. No es cuestión de decir, no, este año ya esta hermana no funciona, así es que no hay nada. Este año estos hermanos yo pensé que me iban a ayudar, pero no funcionaron, así es que para un lado. No se puede, o sea, no se trata de eliminarlos, no se trata de correrlos de la iglesia, se trata de enseñarles, se trata de explicarles, se trata de decir, hermano, échele ganas, hermano, Dios lo quiere usar, usted tiene habilidad, hermana, Dios lo usa, Dios la respalda, pero mire, hermana, tiene que congregarse un poquito más, por favor, hermana, échele ganas, hermana. Mire su esposo, Dios lo quiere usar en gran manera. Pero también usted congréguese un poquito más. O sea, no se trata dice Pablo, amonesten, motiven a los ociosos, dice. Está hablando de los que no quieren involucrarse en la obra de Dios. Los que no quieren hacer nada. ¿Sí? Porque dentro de la obra de Dios hay tres grupos. Estamos hablando ahorita de los ociosos. Los ociosos son aquellos que siempre son miembros de la iglesia, van a venir a la iglesia, pero se van a sentar a la última banca hasta allá. No, allí, no, ahí por allá. Que ya vamos a eliminar esta parte que está aquí para poner más sillas ahí. Y aquí abajo también. Sí, no sé si creen, pero algún día lo van a ver. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero la cosa es que van a haber hermanos en la iglesia que se congregan, llegan, tienen su Biblia, pero siempre van, escuchan la palabra, cantan, pero cuando se habla de involucrarse en la obra, de hacer algo, hermanos, ellos siempre van a decir, cuando algún día, ahorita no tengo tiempo, es que tengo algo muy importante, algo personal que estoy haciendo, y siempre van a estar ahí, y no van a querer. Entonces, pero son hermanos nuestros, son hermanos en la fe. O sea, nosotros no podemos aborrecerlos, no podemos verlos, despreciarlos. Son hermanos, pero hay que amonestarlos, hay que decir, hermano, ven hermano, qué bonito hermano servir a Dios. Qué bonito hermanos predicar la palabra, métese hermano en el liderazgo, predique la palabra hermano. Qué bonito se siente, uno aprende mucho, hermano. Véngase, hermano. O sea, usted no lo vea mal. Entonces es lo que Pablo dice, amonesten a los ociosos, dice. Y él está diciendo a la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? Él no está hablando de gente fuera de la iglesia, él está hablando de los que están dentro de la iglesia. Hay hermanitas que
no se involucran en la obra, pero que tan de repente, de una manera u otra, se involucran y uno se da cuenta, wow, esta hermana tiene talento. No lo sabía. Que si para cocinar es buena, aunque sea para la cocina de abajo, métela. Y uno dice, wow, no sabía. Sí, estos muchachos que están aquí, ¿quién se iba a imaginar que tienen talento? Ellos tienen talento. Y todavía no han traído, ¿verdad? El otro. Porque el otro que baila el piano. Tienen talento. Entonces, pero supongamos que ellos tienen talento. Y yo estoy aquí como pastor. Y pasan 2 años, ellos se congregan, ellos vienen a la iglesia. Y sabiendo que tienen talento y yo no hago nada, yo soy el que estoy mal. Soy el que estoy mal porque ya no tengo visión. Pero si sé que tienen talento, yo ya estoy ahí viéndolos. En cualquier momento les voy a meter a hacer algo para la obra de Dios porque tienen talento. ¿Entienden? Entonces, es lo que Pablo dice, amonesten a los ociosos, hay que alentarle a ellos, pero luego también viene Pablo y dice, a los de poco ánimo. Oiga esto, ¿cuántos de ustedes entienden esa parte? Cuando Pablo dice a los de poco ánimo, ¿qué significa eso de poco ánimo? Dentro de la iglesia hay hermanos, hay hermanas de poco ánimo. ¿No se han dado cuenta? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta que vienen a la iglesia así? Cuando están así de poco ánimo, no saludan, no se ríen. Porque aunque le duela a uno la cabeza, el estómago, lo que sea, acuérdense que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo conozco ancianos de 85 años con bastón, pero llegan a la iglesia con una buena sonrisa. 85 años. Y hay otros que llegan en silla de rueda en la iglesia, pero contentos, Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. O sea que el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor del estómago, a mí no me va a quitar el gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Llevo el dolor en el cuerpo, pero por dentro hay un gozo, hay una paz, hay un regocijo en mí que me ha dado Cristo Jesús, el Dios de los cielos. Pero hay el doble ánimo, el desánimo. Dice Pablo, no solamente habla, dice, amonestéis a los de ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay que alentar, hay que motivar a los hermanos que están desanimados por alguna razón. Nunca hay que usar frases, tibio, carnal. Eso no, hay que alentarlos con una palabra de motivación que venga de parte de Dios. Use frases bíblicas. Cuando usted ve a su hermano allí medio débil, desanimado, dígale, hermano, fortalézcase en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Inyéctele la palabra, lo bíblico. Si Dios me guía el domingo, Dios me daba un mensaje hoy sobre a que hay mensajes que son del Espíritu, viene del Espíritu, y hay mensajes que vienen de la carne. ¿Sí? Hay mensajes que vienen del Espíritu y hay mensajes que vienen de la carne. Cuando se le enseña un mensaje que viene de la carne al pueblo, a la iglesia, esa gente no van a crecer en su vida espiritual. No. Pero cuando se le enseña un mensaje que viene del Espíritu, de Dios, y que es bíblico, la gente crece en fe. Entonces dice, hermana, no me dé nombre, no me dé nombre. ¿Cómo se una persona, un creyente que está como desanimado, que está como débil en su fe? Se nota. No tiene tanto deseo de congregarse, no tiene tanto deseo de orar, no tiene tan deseo de leer la palabra, le cuesta, es que está desanimado, pero tampoco no lo mate, sino dice Pablo, anímelo, aliéntelo, motívelo, dale la mano y levántalo.
Amén. Sí, los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Oiga, hermano, oiga, pues, que hay que sostener a los débiles, dice. O sea, los débiles hay que ir a buscarlos y si es necesario hay que cargarlos. Y con eso le digo todo. ¿Sí? Y es así. A los débiles hay que buscarlos. Pero ahora, ¿qué pasó con esa hermana que ya no llega a la iglesia? Ya se le fue, ya se le visitó. ¿Cuántas veces le ha llamado? Yo le he dicho a mi esposa a veces, mira, llámame a tal hermana. Ya no la he visto en la iglesia, porque es trabajo de ella. Llámame a tal hermana. Sí. Sí, mire, a tal hermana llámamelo por favor, porque ya no la he visto en la iglesia. Si no tuviera esposa lo haría yo, pero ahora que está mi esposa, mire, con las hermanas, llámelo. Delega a las hermanas que llame a tal hermana, visítela. Ahora, el punto aquí es que, ¿qué pasa si yo solo me quedo así? Esta hermana ya no vino, ya no apareció. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? No. Aquí está la palabra, la enseñanza de Dios, la motivación de Pablo. Dice Pablo, sostengan a los débiles, sostengan a los débiles. O sea, los fuertes que le echen el hombro a los débiles, que lo levanten, que lo ayuden. ¿Entiende? Si usted sabe de alguien que está débil en la fe, levántelo, ore por esa hermana, ore por ese hermano. Puede visitarlo, visítelo. Puede llamarlo, llámelo. Hay algo que me gusta. Que seáis pacientes para con todos. Algo que el Señor me hizo ver a mí esta semana es que la iglesia es un grupo de personas como los hijos. Que los hijos, cada uno de ellos son diferentes, pero son hijos. Y que el padre no puede renunciar a su papel como padre. Porque él es el padre que tiene que estar allí, ayudando a una, ayudando al otro. Esta como que es un poco difícil, pero el otro es más fácil, pero tiene que ayudarlo. ¿Y saben ustedes por qué Dios me dio a mí puras niñas? ¿Saben por qué? Porque Dios quería trabajar conmigo en cuanto a la paciencia. Esa es la realidad. Yo no había entendido, apenas lo entendí esta semana. Sí, que Dios quería trabajar conmigo más todavía con la paciencia. Siempre hay una diferencia entre los varoncitos y las niñas. Como que si usted ve a una niña, las niñas son más tranquilitas, a veces están ahí que quieren correr, pero muy poco. Los niños no. Los niños corren, el varoncito corren, se atrepa por ahí todo. Como que se requiere más cuidado con la niña, pero todavía más paciencia. Entonces yo digo, wow, o sea que nada se escapa de las manos de Dios. No hay nada por casualidad. Dios es experto, hermano. Como que Dios dice, bueno, como tú eres te he puesto como líder, como el ministro, el pastor de mi rebaño, pero yo veo en ti que te falta mucha paciencia, entonces ahí te va todo. Te voy a dar 4 niñas. Entonces, vas a tener que aprender a tener paciencia con tus hijas y eso tienes que practicar con mi iglesia, con mi rebaño. Wow. Eso es lo que Dios me hizo ver a mí. Y yo levanté mis manos al cielo y dije, gracias, Señor. Gracias. Gracias. O sea, así como yo, ganas me faltan de sacarme el cincho y darle a la niña, y me detengo.
no hay necesidad, son cosas de niñas. Lo mismo tengo que hacer con la iglesia. La paciencia. Es importante la paciencia. Ahora, cuando yo leo la palabra y Dios a través del apóstol Pablo me enseña que en la iglesia no todos se van a involucrar en la obra de Dios. En la iglesia tenemos hermanos, aún con nombramientos, ¿qué digo? De diáconos, de escuela dominical, maestros de escuela dominical, que nunca quieren involucrarse en las ventas de abajo. Y nunca, por más que usted le hable a ellos, no quieren. O tenemos hermanos que siempre han dicho, pastor, aquí estamos con usted, estamos. Pero nunca los vas a ver moviendo una silla, una mesa. Y no podemos maltratar a los hermanos, faltarles el respeto. Son hermanos de la iglesia. Yo estaba en estos días pensando en hermanos y con el respeto. Uno de los hermanos que pensé, yo dije, el hermano Mario, que tiene tiempo en la iglesia, el hermano Mario puede ser un diácono de la iglesia. Y estaba ahí otros hermanos pensando, las hijas de él son hermanos que pueden servir en la obra, ayudar en la obra. O sea, hermanos, yo tengo que entender de que también hay necesidad de animarnos los unos a los otros. Sí. Y dice Pablo, hay hermanos que nunca se van a involucrar en la obra de Dios. También hay hermanos que son débiles en la fe y otros que están desanimados. Hay que tener paciencia con ellos. Paciencia con ellos. ¿Sí? Yo cuando hay algún hermano que los hermanos saben que algún hermano que por alguna razón está pasando alguna situación difícil y por esa situación como que está desanimado y ya no quiere continuar, yo siempre he usado esto, hermano, por favor no lo haga. No lo haga. No. Esto es obra del mal. Este es el maligno. No lo haga. Siga adelante. Usted no se imagina lo que tiene por delante. Lo que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Porque todos son importantes para Dios y son importantes para esta obra. Es lo que dice Pablo. Pero con el verso 15 termino. Primero, al final del verso 14 hay que tener paciencia. Hermanas, la paciencia entre nosotros es muy importante. Hermanos, la paciencia entre nosotros es muy importante. Jesús tuvo 12 hombres alrededor de él y cada uno de esos hombres eran muy diferentes. Un predicador decía que ¿por qué Pedro era preguntón? No sé, ¿verdad? Pero este predicador decía que Pedro era muy preguntón porque Pedro no tenía mucho estudio como los otros. Entonces Pedro, él preguntaba y contestaba. Y él era así, decía. Pero a lo que voy aquí es que, hermanos, la paciencia entre nosotros es muy importante. Sí, la paciencia. Jesús tuvo esos 12 tenían diferentes caracteres. Cada uno de ellos era diferente. Pero Jesús supo liderar a esos 12. Jesús era el Dios que supo trabajar con ellos. El versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Iglesia, hermanos que están allá arriba, cuando leía el verso 15, sinceramente, hermanos, comenzando del verso 15 para adelante, aquí es donde ya entra la responsabilidad del líder
o el ministro. ¿Sí? Es decir, que el ministro tiene la responsabilidad, la obligación de enseñar a la iglesia el tema sobre la unidad. Y también el ministro debe de ser neutral, no hacer acepción de personas. Cuando Pablo dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, es decir, que no haya pleito entre nosotros como creyentes, como iglesia, que no haya rivalidad entre nosotros. ¿Sí? Porque no me gustó lo que me dijeron, ahora le voy a devolver también para que vean que yo no me dejo. No, no. Dice que el mal se paga con el bien. Oye, el mal se paga con el bien. O sea, el mal no se paga con el mal. Entonces, miren lo que dice Pablo. Miren que ninguno pague mal a otro. O sea, como quien dice que, miren, dice Pablo, que no se dañen el uno al otro. ¿Sí? Que no se dañen el uno al otro. ¿De verdad? Porque, ¿sabe qué, hermanos? Que tal vez no sé si encaja aquí o el ejemplo que les voy a poner, pero, por ejemplo, en la iglesia, cuando hay divisiones, cuando, hermanos, la gente se van de la iglesia, siempre uno puede pensar que es el diablo que está atrás de todo eso. Es cierto, pero yo personalmente también, yo me tomo la responsabilidad que a veces también hay un mal liderazgo, hay una mala administración. Y esa es la verdad, esa es la realidad de todo. Porque si como padre usted sabe guiar su casa, sabe educar a sus hijos desde pequeño, cuando sean grandes, siempre van a crecer con ese consejo que usted le dio. Van a crecer. Si usted es una madre que siempre estuvo ahí en conexión con sus hijas, con sus hijos, pasan los años, ellos crecen, se van a casar, siempre van a estar ahí con usted. Entonces, con la iglesia lo mismo, con la iglesia lo mismo. Cuando hay algún desacuerdo, cuando hay algún pleito, alguna división, hermanos, lo importante aquí es buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La unidad, el respeto. Pero ya cuando, hermanos, ya cuando hay choques, cuando hay ataques, cuando ya hay discordia, cuando, hermanos, ya hay como rencillas en el corazón, eso ya no viene de Dios. Ya no viene de Dios. Y eso no nos va a llevar lejos. Eso nos va a dividir tarde que temprano. Por eso en esta iglesia les hemos enseñado siempre que debemos de respetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y no dañarnos. En primer lugar, tenemos un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor. Amémonos, respetémonos, hermanos, como hijos de Dios. ¿Sí? Como hijos de Dios. Miren, dice Pablo a los tesalonicenses, que ninguno pague mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno. Oiga, sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Oiga, para con todos. Miren, yo le decía a mi esposa estos días, si pudiera uno hacer una lista de hermanos y hermanas, que ya sea un vasito de café, una botella de agua, un taquito, que en la iglesia lo hay. Si pudiera hacer la lista, que a nosotros nos han bendecido de esa manera, son varios.
Pero ¿sabe qué hacemos? Todos esos grupos, de alguna manera u otra, han velado por mis hijas, por mi esposa, por mí. Han respetado a mi esposa, me respetan a mí. Todo ese grupo, ahí están. Pero ahí incluimos toda la congregación, todo el paquete, todo el pueblo de Dios. Le decimos, Señor, gracias por esta congregación. Gracias. Y miren, hermanos, Señor, si son matrimonios, bendízalos, sus hijos, sus familias, sus finanzas, todos. Y yo sé que el Señor lo va a hacer. ¿Sí? Sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No solo con una hermana, no solo con un hermano, sino con todos. Sí, de verdad. Es difícil, pero así tiene que ser, con todos. Se ve, se nota a veces cuando usted solamente puede llevar con una hermana o con un hermano y con otros no. Se nota. Pero a partir de este año que viene, tenemos que llevarnos con todos. Seguir el bien, porque eso es lo que Dios quiere. Si nos hemos lastimado, ya no nos lastimemos más. Si nos hemos ofendido, no ofenda más. Amémonos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Ahora, dentro de la iglesia va a haber diferentes niveles de espiritualidad, sí. Hay, pero nos vamos a amar. Dios no nos ha llamado para juzgarnos unos al otro, sino Dios nos ha llamado para ayudarnos, amonestarnos, alentarnos, amarnos, motivarnos y seguir adelante. Dejemos de estar viendo los errores de los otros. Dejemos de enfocarnos en el error de la hermana. Es tan fácil ver el error de ella, pero ¿cómo puedo ver lo mío? Tendría que preguntar a él, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Mejor, no se fije en los errores. Ore por su hermano, por su hermana. Estemos unidos en el Señor. Amén, hermano. Que eso es lo que le agrada a Dios. Apoyarnos unos a otros, darnos la mano unos a otros y seguir adelante honrando al Señor. Amén, iglesia. Vamos a orar juntos. Démosle gracias a Dios por todo, por su amor, su misericordia. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Señor, ayúdanos a animarnos unos a otros, levantarnos unos a otros. Somos una sola familia, una sola congregación. Señor, aquí estamos. Que no haya discordia entre nosotros. Manténnos unidos, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios del cielo. Aquellos hermanos, Señor, que por alguna razón se han apartado de la congregación, te pido que los traigas. Aquellas hermanas que por alguna razón se han quedado, Señor, te pedimos que pongas el sentir, el deseo una vez más. Ayúdanos a nosotros a dar buen ejemplo, a ser motivadores, ayúdanos a extender nuestras manos a los demás. Señor, Dios del cielo, en el nombre de Cristo, pedimos, Padre, por la congregación en general. Pedimos, Señor, por nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, por los matrimonios, los adultos. Oh Dios, tómalos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre del cielo, Espíritu Santo, ayúdanos.
No nos abandones nunca. Forma nuestro carácter, nuestra manera de ser. Queremos ser de bendición a los demás. Queremos ser de bendición a los demás. En el nombre de Cristo, maravilloso Salvador, tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios de misericordia. Señor, aquí está tu iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos que son parte de esta obra. Gracias por los que, Señor, han aportado, los que sirven, los que ayudan en las ventas, Señor, con sus ofrendas, con sus diezmos. Señor, los que ayudan, Señor, en la reparación de este edificio. Señor, gracias por las hermanas, las familias. Un vaso de agua no pierde su recompensa. Señor, que la bendición sobreabunde en sus hogares y que un día puedan testificar, Señor, acerca de tu fidelidad. Dios, gracias por todo, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Hermanos, yo y mi esposa siempre queremos agradecerles por apoyar la obra de Dios y también por estar con nosotros en todo momento. Gracias. Yo personalmente estoy agradecido con ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Nosotros tal vez sin querer, directamente e indirectamente, de repente les hemos fallado en algún aspecto.